Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Si se hace correctamente, la austeridad no siempre es una mala noticia. Desde la crisis financiera de 2008, todo el mundo ha estado hablando de austeridad, no solo los economistas, sino también el público en general. Pero, ¿qué significa exactamente? En pocas palabras, la austeridad es un tipo de política gubernamental que tiene como objetivo reducir el déficit presupuestario, es decir, cuando el gasto público supera los ingresos que recibe, para que el nivel de deuda se mantenga estable. Hay dos maneras en que los gobiernos pueden hacerlo, aumentando los impuestos y recortando el gasto. Si bien algunos economistas y políticos ven la austeridad como una política sensata, puede resultar impopular entre el público en general. Sin embargo, la evidencia muestra que es posible ser reelegido después de introducir controvertidas medidas de austeridad. Es más, la austeridad puede incluso ser buena para la economía en su conjunto. El mensaje clave aquí es, si se hace correctamente, la austeridad no siempre es una mala noticia. En un mundo ideal, no habría necesidad de austeridad. Los gobiernos acumularían un superávit cuando la economía está en auge, y registrarían un déficit cuando está en recesión, del mismo modo que un trabajador de temporada puede ahorrar mucho cuando entra dinero, y utilizar los ahorros cuando se acaba el trabajo. En general, el superávit y el déficit se equilibrarían entre sí, eliminando la necesidad de medidas drásticas de austeridad. Pero las cosas no suelen ser así. En primer lugar, es común que los gobiernos sigan endeudándose incluso durante un auge económico. Y, en segundo lugar, una crisis inesperada, ya sea una pandemia o una guerra, a menudo requiere altos niveles de gasto. Para países como Italia y Grecia, la gran recesión de 2008 fue especialmente terrible porque habían estado acumulando demasiada deuda en los años previos a la crisis. Así que, cuando llegó la repentina conmoción de 2008, estaban metidos en dos tipos de problemas a la vez. En casos como ese, la necesidad de austeridad está clara. Y aunque las medidas de austeridad pueden salir mal, como en el caso de Grecia, un programa de austeridad gestionado correctamente puede lograr reducir el déficit sin causar un daño grave a la economía. ¿Cómo es posible? Bueno, mediante un análisis detallado de un gran conjunto de datos, los autores se acercaron a una respuesta. A pesar de la complejidad de la pregunta, descubrieron que hay un punto que suele ser cierto: los recortes de gastos suelen generar mejores resultados que los aumentos de impuestos. Los trabajos anteriores sobre la austeridad no han tenido en cuenta preocupaciones como las expectativas, los incentivos y la confianza. John Maynard Keynes fue un influyente economista del siglo XX cuyo trabajo todavía se considera relevante en la actualidad. Según él, recortar el gasto público tiene un efecto multiplicador en la economía. El recorte inicial crea un impacto negativo aún mayor en el Producto Interno Bruto, también conocido como PIB. Mientras tanto, el aumento de los impuestos también provoca una ligera caída del PIB, porque las personas tienen menos ingresos disponibles, pero el efecto no es tan pronunciado. El modelo simple de Keynes se ha actualizado y ampliado desde las décadas de 1920 y 1930, pero todavía se cree ampliamente en la esencia del argumento. Sin embargo, los autores sugieren que ni siquiera las versiones revisadas tienen en cuenta consideraciones importantes, específicamente, que los anuncios sobre la austeridad no solo afectan a las cifras. También afectan a las actitudes y expectativas de las personas para el futuro. El mensaje clave aquí es, los trabajos anteriores sobre la austeridad no han tenido en cuenta preocupaciones como las expectativas, los incentivos y la confianza. Consideremos las expectativas. Lo que la gente hace hoy no solo está determinado por el presente. También tomamos decisiones en función de lo que creemos que va a suceder en el futuro. Esa, sostienen los autores, es una de las razones por las que los recortes de gastos pueden realmente impulsar la economía. Cuando se recorten los programas gubernamentales, es muy posible que la gente espere que los impuestos bajen en el futuro, ya que el gobierno no necesitará tanto dinero. Por lo tanto, la gente gastará más hoy, esperará pagar menos impuestos más adelante.
Por otro lado, si las personas esperan que los impuestos suban en el futuro, no siempre esperarán a que se produzca el cambio. Empezarán a ahorrar de inmediato. Por supuesto, esto solo se aplica a las personas con ingresos disponibles, ya que quienes viven de cheque en cheque no pueden ahorrar. Sin embargo, cuando más personas pueden ahorrar, los efectos de la austeridad están determinados por las expectativas futuras. El aumento de los impuestos también afecta a los incentivos. Los impuestos más altos podrían hacer que sea menos atractivo para las personas trabajar, especialmente si son la segunda fuente de ingresos del hogar o se acercan a la jubilación. Por otro lado, reducir los pagos de transferencias, como las prestaciones, puede aumentar los incentivos al alentar a las personas a trabajar. Otra preocupación es la confianza. Los inversores solo querrán apoyar a un gobierno que crean que tiene el control de su economía. Los recortes de gastos pueden enviar una señal clara de que el Estado está tomando decisiones responsables, aumentando así la confianza de los inversores. Sin embargo, aumentar los impuestos no mejora la confianza de los inversores, al menos no según él. Análisis de los autores, como descubriremos pronto. Un enfoque narrativo de los datos puede arrojar nueva luz sobre los efectos de la austeridad. Muchos intentos anteriores de analizar la austeridad se encontraron con el mismo problema: es muy difícil de medir. Y no solo por la influencia de la expectativa, el incentivo y la confianza que comentamos en el parpadeo anterior. También es difícil determinar si un cambio en las finanzas de un país se debió o no a la austeridad. Por ejemplo, es posible que el déficit de un país disminuya simplemente por el aumento del crecimiento. Lo que complica aún más el análisis es el hecho de que los cambios con respecto a la austeridad suelen tener lugar en el transcurso de varios años, a veces con modificaciones en las políticas a lo largo de ese proceso. Es por eso que los autores necesitaban una mejor manera de entender lo que realmente estaba sucediendo. El mensaje clave aquí es: un enfoque narrativo de los datos puede arrojar nueva luz sobre los efectos de la austeridad. Teniendo en cuenta todas estas motivaciones complejas, los autores adoptan lo que llaman un enfoque narrativo. Esto les permite ver con mayor precisión cómo la política de austeridad de un gobierno afecta a la economía. El conjunto de datos de los autores se extrajo de 16 países generalmente ricos, predominantemente de Europa, pero también de Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. Analizaron episodios de consolidación fiscal, otro término para referirse a la austeridad, entre 1981 y 2014. Además de los casos de las décadas de 1980 y 1990, un número considerable de estudios de casos procedieron del período posterior a la Gran Recesión de 2007-2009. Cada plan del conjunto de datos se etiquetó como basado en el gasto, lo que significa que implicaba recortar el gasto público, o basado en impuestos, lo que significa que implicaba aumentar los impuestos. Por supuesto, el panorama completo era más complejo que esto, porque un plan de austeridad típico tiene una mezcla de ambos. Sin embargo, la mayoría de las veces, una clara mayoría de los ahorros procedían de una u otra parte, y los resultados se mantuvieron incluso después de dejar de lado los casos en los que estuvo cerca de una división del 50-50. Los datos solo incluyeron casos en los que los gobiernos introdujeron específicamente políticas destinadas a reducir el déficit, y los autores registraron cuándo se anunciaron las medidas de austeridad y cuándo se introdujeron realmente. Por eso su enfoque es narrativo, en lugar de imaginar que los cambios en las políticas surgen de la nada, reconocen que las actitudes cambian en el momento en que se anuncian las políticas. La austeridad basada en el gasto puede arrojar resultados positivos. Como ya hemos comentado, hay dos tipos de austeridad. La austeridad basada en el gasto se centra en reducir el gasto público, mientras que la austeridad basada en los impuestos aumenta los ingresos del gobierno. Estas diferencias fundamentales tienen efectos muy diferentes en la economía. Según los autores, la austeridad basada en el gasto suele tener un efecto mucho más leve que las subidas de impuestos. En algunos casos, puede incluso conducir a un crecimiento del PIB. Los autores llaman a esto austeridad expansiva, cuando el efecto multiplicador keynesiano ocurre a la inversa, y una caída del gasto conduce al crecimiento económico. El mensaje clave aquí es:
la austeridad basada en el gasto puede producir resultados positivos. La austeridad expansiva es un concepto controvertido que va en contra de la teoría económica y, desde luego, no ocurre cada vez que un gobierno reduce el gasto. Pero aunque los casos expansivos no son la norma, tampoco son realmente excepcionales. Un ejemplo se refiere a Austria en la década de 1980. En los 3 primeros años de la década, el gobierno introdujo una serie de medidas de austeridad, y el 74% de estos recortes se basaron en el gasto. Con recortes que totalizaron el 2,5% del PIB, la economía se desaceleró al principio. Pero luego el PIB per cápita aumentó un 2% en 1982 y un 3% en 1983. Canadá también logró una austeridad expansiva en la década de 1990. Partiendo de una relación inicial entre deuda y PIB del 80%, el primer ministro Brian Mulroney, un conservador progresista, detuvo el crecimiento del gasto público e hizo algunos recortes. Los liberales lo derrotaron en las elecciones de 1993, pero también estaban a favor de la austeridad y se produjeron nuevos recortes de gastos. En general, a pesar de cada vez más recortes, con un promedio de alrededor del 0,5% del PIB anual, la producción per cápita siguió creciendo y, a partir de 1996, la relación deuda/PIB comenzó a caer. Por lo tanto, si bien los recortes de gastos pueden llevar a una disminución de la producción en algunas áreas, el aumento de la demanda en otras áreas podría compensarlo con creces. En otras palabras, si las condiciones son las adecuadas, la austeridad expansiva es posible. De hecho, al combinar todos sus datos para construir un caso promedio, los autores descubrieron que los planes de austeridad basados en el gasto suelen provocar solo una ligera caída del PIB después de un año, que luego se estabiliza y se reduce ligeramente en los años posteriores. E incluso cuando la austeridad basada en el gasto no es expansiva, sus efectos siguen siendo preferibles a los de la austeridad basada en los impuestos, como descubriremos en un abrir y cerrar de ojos. La austeridad basada en los impuestos a menudo conduce a recesiones más profundas. Cuando los autores elaboraron su argumento promedio, también analizaron el efecto de la austeridad basada en los impuestos en el PIB per cápita. En este modelo, el efecto inicial de un aumento de impuestos fue una caída notable del PIB, y esa caída se hizo aún mayor en años posteriores. Según el análisis de datos, la austeridad basada en los impuestos empuja a las economías a la recesión durante varios años. Este es un resultado especialmente sorprendente si se compara con el leve efecto de la austeridad basada en el gasto. El mensaje clave aquí es, la austeridad basada en los impuestos a menudo conduce a recesiones más profundas. Basta con mirar a Irlanda entre 1982 y 1986. El gobierno tenía previsto eliminar el déficit por completo para 1987, y la principal forma en que lo intentó fue mediante aumentos de impuestos, dejando prácticamente intacto el gasto público. Pero esto apenas impidió que el déficit creciera. Para empeorar las cosas, pronto se hizo evidente que el objetivo de eliminar el déficit simplemente no era alcanzable, lo que causó preocupación entre el público en general. En general, la relación deuda/PIB de Irlanda terminó creciendo, del 74% en 1982 al 107% en 1986. No fue hasta 1987 que el gobierno comenzó a hacer recortes de gastos, momento en el que la economía comenzó a crecer de inmediato. Algo similar ocurrió en Portugal, que, en 1983, introdujo un programa que tenía como objetivo reducir el déficit presupuestario en un 2% del PIB. La producción per cápita del país había estado creciendo cuando se introdujeron las medidas, el 60% de las cuales eran aumentos de impuestos, pero luego disminuyó durante 2 años consecutivos. Portugal también atrajo una inversión sustancialmente menor. ¿El resultado? El PIB cayó un 2,3% en 1984, a pesar de que el promedio en toda Europa estaba creciendo. En el conjunto de datos de los autores, los resultados son claros, la austeridad basada en los impuestos conduce a una disminución de la producción.
Si bien los casos individuales difieren en los detalles, este resultado clave no puede explicarse a través de factores como la política monetaria, las fluctuaciones de los tipos de cambio o las reformas estructurales introducidas junto con las medidas de austeridad. Independientemente de estos factores, la austeridad basada en los impuestos generalmente conduce al mismo resultado negativo. Pero, ¿por qué la austeridad basada en los impuestos es considerablemente peor para la economía que la austeridad basada en el gasto? Hay una variedad de razones, pero una de las más importantes se refiere a la confianza, que presentamos en un abrir y cerrar de ojos. En resumen, recortar el gasto a menudo conduce a una mayor confianza en el gobierno, lo que lo hace más atractivo para los inversores. Los aumentos de impuestos, por otro lado, reducen el atractivo para los inversores debido al efecto negativo en la riqueza. La austeridad desempeñó un papel clave después de la crisis financiera de 2008, para bien y para mal. Todos los ejemplos hasta ahora han sido de las décadas de 1980 y 1990. Pero hoy en día, cuando la gente piensa en la austeridad, piensa en tiempos más recientes. Después de todo, la crisis financiera de 2008 llevó a programas de austeridad masivos en los años siguientes. Desde entonces, el debate en torno a la austeridad ha sido apasionado y, a menudo, motivado ideológicamente. Por eso, los autores ofrecen su análisis de datos como un análisis de la austeridad centrado en los hechos, a pesar de que estos hechos son complejos y difieren mucho de un país a otro. El mensaje clave aquí es, la austeridad desempeñó un papel clave después de la crisis financiera de 2008, para bien y para mal. Empecemos por el Reino Unido. Su reacción inmediata ante la crisis de 2008 fue introducir políticas fiscales expansivas. Solo en 2010 el nuevo gobierno de coalición introdujo medidas de austeridad, principalmente en forma de recortes de gastos. En total, las medidas representaron casi el 3% del PIB en 5 años. El crecimiento de la producción per cápita fue del menos 5% en 2009, pero el promedio de 6 años entre 2009 y 2015 fue del más 1,6%, lo que representa un cambio considerable. Es más, el gobierno conservador que impulsó las medidas tuvo un buen desempeño en las elecciones de 2015, al obtener la mayoría. La historia de Grecia no es tan positiva. Tras disfrutar de un rápido crecimiento desde finales de la década de 1990, Grecia quedó devastada por la conmoción de 2008. De 2010 a 2014, el gobierno hizo recortes extraordinariamente altos, que ascendieron al 20% del PIB. No funcionó y la relación deuda/PIB se disparó hasta el 180% en 2014. ¿Por qué las cosas salieron tan mal? En realidad, nunca se pudieron lograr ahorros de esa magnitud, y los organismos internacionales se esforzaron por imponer estas medidas al país. Además, al descartarse el impago como alternativa, la tensa situación internacional empeoró las cosas. La economía griega estaba en una situación desesperada cuando comenzó la austeridad, lo que no era el momento perfecto para recortar el presupuesto. Sin embargo, el ejemplo de Grecia plantea una pregunta importante: ¿cuándo es el momento adecuado para introducir medidas de austeridad? El jurado aún está deliberando sobre esa cuestión. Sin embargo, según los autores, el momento preciso en que se introduce un programa de austeridad no es necesariamente la consideración más importante. Mucho más importante es si el paquete de austeridad se compone de aumentos de impuestos o recortes de gastos. La política de austeridad es compleja, pero no es necesariamente un beso de la muerte político. Si está buscando una forma infalible de lograr el éxito electoral, aumentar los impuestos y recortar el gasto público probablemente no sea el camino a seguir. Es comprensible que a los votantes les gusten los impuestos bajos y los servicios bien financiados, lo que a menudo significa que recompensan las políticas a corto plazo sin tener en cuenta los costos a largo plazo. Esa es la sabiduría convencional, de todos modos. Sin embargo, como sugieren los autores, a los gobiernos les puede ir bien en las urnas incluso después de que se introduzcan las medidas de austeridad. El mensaje clave aquí es: la política de austeridad es compleja, pero no es necesariamente un beso de la muerte político.
Siempre hay muchos factores que determinan el resultado de una elección, más allá de la austeridad o incluso de la economía en general. Sin embargo, la suposición generalizada de que la austeridad es una receta para el fracaso electoral probablemente no sea cierta en absoluto. En 1997, Canadá reeligió a su gobierno a favor de la austeridad, al igual que Suecia en 1998 y Finlandia en 1999. Y, como ya se ha mencionado, el Partido Conservador del Reino Unido aumentó su participación en los votos tras 5 años de austeridad en 2015. Por lo tanto, si bien no existe una regla universal, está claro que no todos los programas de austeridad conducen a un cambio de gobierno. Dirigir un país es aún más complejo que ganar una elección. Esa complejidad es una de las razones por las que los gobiernos siguen implementando programas de austeridad basados en impuestos, a pesar de la evidencia de su efecto negativo. ¿Por qué los gobiernos no siempre utilizan recortes de gastos en su lugar? Además de ser difíciles de implementar, pueden plantear desafíos que no se limitan a los números. Al fin y al cabo, tienen que provenir de determinadas partes del presupuesto, y algunos políticos argumentarán enérgicamente en su contra, tanto porque a ningún político le gusta que se le recorte su propio presupuesto como porque creen sinceramente en la importancia de un plan en particular. En comparación con las maniobras políticas que requieren los recortes de gastos, los aumentos de impuestos pueden parecer relativamente sencillos. Además, su impacto suele estar más extendido entre la población. De hecho, si un país ya está en crisis, los aumentos de impuestos pueden ser la única opción posible. La conclusión es que las medidas de austeridad no son fáciles de implementar, y algunas situaciones, como en la que se encontró Grecia, pueden resultar particularmente difíciles. Sin embargo, como sostienen los autores, muchas suposiciones sobre la austeridad simplemente no son ciertas. En algunas situaciones, si se hace bien, la austeridad puede funcionar.